Bueno, amigos, continuamos con nuestra catequesis sobre Jesucristo. Jesucristo presente en nuestra vida. Ya hablamos en su momento de Cristo presente en el sacerdote. También Cristo presente en el pecador. Hoy hablamos de Cristo presente en los demás. Cristo está presente en todos. Es relativamente fácil reconocer a Jesucristo en el sacerdote y en el santo. Es fácil. Lo difícil es reconocer a Jesucristo en cualquier persona que nos cruzamos en la calle. Sobre todo si son personas que no tienen nada que ver y si son personas a veces un poco estrafalarias o escandalosas. Es difícil. Pero la dificultad está en saber comprender que todo ser humano es criatura de Dios. Incluso más, que todo ser humano es hijo de Dios. Dios es el Padre que nos crea, Dios es el amigo nuestro que nos acompaña y nos da la vida. Y quien no ve a Cristo en esas presencias, no puede verlo en ningún momento. ¿Por qué? Porque no está viendo en la imagen viva que es el hombre, el ser humano, lo estamos viendo, no lo está viendo. Entonces, ¿cómo va a verlo después espiritualmente, místicamente? Si no creemos en lo que estamos viendo, tampoco vamos a creer en lo que no estamos viendo. Por eso es muy importante que procuremos cuidar nuestra presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, viendo a Dios, viendo a Jesucristo presente en nuestros hermanos. Bien, pero Cristo tiene otras apariencias más extrañas. Está en cualquier hombre que se cruza en mi camino, aunque no le conozca. Porque, bueno, es relativamente fácil encontrar a Jesucristo en un vecino, en un amigo, en un compañero de trabajo, porque se le aprecia, porque se le valora, porque se le respeta. Pero cuando voy por la calle y me cruzo con personas, con hombres y mujeres, jóvenes y niños que no los conozco de nada, ni lo voy a tratar de nada, es más difícil. Pero ahí está el Señor. El prójimo es tan representante de Cristo como puede ser un sacerdote o el mismo pontífice. Dice el Señor, lo que hagáis a uno de estos mis hermanos, conmigo lo hacéis. Y eso cuesta, pero eso es el cristianismo. El cristianismo no es solamente adorar a Jesús en la Eucaristía, es lo primero. Es también reconocerle en las personas por las cuales Él ha dado la vida, es decir, en nuestros semejantes. Recordamos lo que hicisteis con mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Somos muy ignorantes de lo que somos, de lo que valoran nuestras vidas, de lo que valen nuestras vidas. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o en la cárcel o enfermo y te visitamos o te atendimos, etcétera? Y dice Jesucristo, cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos, los hombres. No dice mis amigos íntimos, ni dice mis apóstoles, mis discípulos, no, con los hombres necesitados, que están en la cárcel, que están enfermos, que están necesitados de ayuda. Hay que atender, por tanto, al prójimo y no descuidar el trato con los demás. Porque si no tratamos a los demás como Dios los trata, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere es que amemos, que perdonemos, que comprendamos, que convivamos con todos. Bien, todos tenemos unas inclinaciones hacia nuestro prójimo, pero nos resulta más fácil, como decía antes, atender a ese prójimo que está próximo a mí, que vive cerca de mí y con el cual tengo una cierta simpatía. Eso es fácil, eso no hace falta esforzarse mucho. Lo difícil es atender a ese prójimo que no lo conozco de nada, o que no sé nada de su vida, o que a lo mejor ni me mira a la cara. Pero ahí está el Señor presente. Bien, pues todos tenemos
como digo, una inclinación especial por el prójimo. Y nuestra conciencia nos llama, nos hace una llamada constante para atender a aquel que estamos viendo que está pidiendo limosna, o para atender a aquel enfermo, o aquel anciano que no puede caminar. En fin, todo eso relativamente fácil porque la misma conciencia nos está exigiendo ese modo de actuar. Por ignorancia o por rechazo deliberado estamos excluyendo a Dios de nuestra vida. Por ignorancia. No digo que lo hagamos por malicia, pero sí somos ignorantes y estamos excluyendo a Dios a nuestro lado, porque no estamos atendiendo lo que Dios quiere, lo que Dios ama. El segundo mandamiento precisamente está dirigido al amor al prójimo, hace referencia al prójimo. Y no podemos vivir el primer mandamiento de amar a Dios si no vivimos el segundo, que dice Jesucristo es semejante al primero. Los dos van unidos, los dos van, digamos, engarzados, cogidos de la mano. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y por qué? Porque ese es el orden que Dios estableció, pero amar al prójimo es fundamental, es esencial para poder amar a Dios. Y Cristo es la luz que ilumina a todo hombre. Si ilumina a todo hombre, quiere decir que todo hombre es luz para mí, aunque esa luz esté apagada. Y si está apagada hay que intentar encenderla, pero no podemos, porque esté apagada, tirar a la basura el farol, la bombilla, etc. Hay que intentar encenderla. ¿Y cómo se enciende eso? Con el amor, la caridad, con las virtudes humanas, en fin, con nuestro cariño de cristiano. Y Él nos llama desde todo hombre, desde todo necesitado. Entonces, rechazar la ayuda a los demás, esa llamada, es despreciar a Dios, así de claro. Daos cuenta que a Pilato no fue condenado porque no creía en el credo, ni pensaba en el credo. Fue condenado porque él mismo hizo ajusticiar a un hombre inocente, como era Jesucristo. Él no creía en nada, pero por lo menos sabía que Jesucristo, el profeta, aquel Galileo, era un hombre. Y si era un hombre, pues había que respetarlo. Lo peor es cuando ya perdemos de vista el valor del ser humano. Quien cumpla el segundo mandamiento está en condiciones de cumplir el primero. ¿Recordáis cuando dice Jesús, si cuando vas a hacer la ofrenda al altar te acuerdas que estás mal con tu hermano, ve primero a ponerte bien con tu hermano y después vienes y me haces la ofrenda? El que no ama a sus hermanos, a quien vemos, no puede amar a Dios a quien no vemos. Bien, y admiramos al Señor en la vida heroica de los santos. También lo vemos en los necesitados, en los enfermos, en los que sufren. Pero no es tan fácil reconocerle a lo mejor en el pecador, en el hombre corrompido, en el hombre que hace el mal. Pero a ese que hace el mal hay que amarlo, aunque cueste, para intentar que sea mejor. San Patricio era patrón de Irlanda, pero también es patrón de la ciudad de Murcia. Dice así San Patricio: Cristo en el corazón de cada uno que piensa en mí, así como en el corazón de quien nunca me recuerda. Cristo en la boca de todo aquel que habla de mí. Cristo en todo ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Es decir, ahí está el Señor presente en toda persona que me oye, que me escucha, que no piensa en mí, pero es semejante a mí, es mi hermano, es mi hermana. Bien, el marido tiene que ver a Cristo en su esposa. La esposa tiene que ver a Cristo en su marido. Los padres en sus hijos. Los hijos en los padres. En todas partes, allí donde esté el prójimo, allí está el Señor. Esto lo sabemos, esto es el Evangelio puro, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Esa es la santidad. La santidad no es solamente rezar mucho.
y participar en muchas celebraciones. La santidad es amar mucho a Dios y amar mucho al prójimo. No confundir religiosidad con religión. Puede haber mucha religiosidad y haber poca religión, poca relación con Dios. Ahora que vamos a empezar, pues la Semana Santa, pues hay mucha religiosidad en todos los hermanos de las cofradías que salgan los pasos a la calle, pero puede ocurrir que no haya mucha religión, que no haya mucha relación con ese Cristo que llevan a los hombros, con esa Virgen dolorosa. Y si no hay relación de oración, de escucha de la voz de Dios, pues hemos perdido tiempo. Ha habido religiosidad momentánea, pero no una religión auténtica. No caer nunca en el pietismo. Hay personas muy piadosas. ¿Por qué? Porque rezan mucho, pero poco caritativas, porque aman poco. No buscar a Dios tanto en lo maravilloso, en lo espectacular, y dejar de buscarlo en lo sencillo, en el prójimo y en las cosas ordinarias, en las cosas de siempre. En fin, para terminar, encontrar a Cristo en ti, encontrar a Cristo en tu hermano, que lo ames de corazón, que lo ames con la cabeza y el corazón, pensando que es tu hermano, pensando que es mi prójimo, y con el corazón para que no caigamos en una caridad oficial. Si encontramos a Cristo, si encuentras a Cristo en ti mismo, en tu interior, lo podrás encontrar en los demás. Por eso es tan importante la oración, la contemplación, el estar un rato ante el Señor y decir: Señor, quiero verte, Señor, ayúdame a conocerme, ayúdame a saber quién soy, para después valorar lo que son los demás. Hasta el próximo encuentro que tengamos.